creo que bien podría pensarse en una reingeniería para hacer más eficiente al sector y, sobre todo, más promotor de nuestra pesca y de nuestra agricultura. Estamos en un enlace vía Zoom con Alonso Miranda Eizaguirre, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Por qué? Porque se ha declarado de necesidad pública e interés nacional la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura. Bienvenido, señor Miranda, a Exitosa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores de Exitosa. Muchas gracias. Yo sé que en un país donde funcionan las cosas, quizá esto sea una buena noticia, pero nosotros andamos un poco patas arriba. Entonces, lo primero que se me viene a mí a la mente es que más burocracia, de repente ponen a gente que no sabe, que no llena el perfil, que se pagan favores. ¿Es momento de aplaudir o es momento de decir, ay, Dios mío, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con este ministerio? Bueno, yo comprendo que el público pueda pensar, como usted, con mucha lógica, que esto puede generar más burocracia, pero no es así. Exitosa. Recordemos que el Perú tuvo un ministerio de pesquería hasta el año 2001. En el año 2002 se creó el Ministerio de la Producción y se le quitó al sector de pesca y agricultura ese primer lugar, ese lugar de preponderancia en un sillón del Poder Ejecutivo. A partir de ahí vemos cómo ha decaído, pero drásticamente, la participación de la pesca y de la agricultura en el sector productivo nacional, y cómo nuestros vecinos han ido disparándose, creciendo enormemente en este sector y nosotros nos hemos quedado. La creación del Ministerio de Pesquería no implicaría un solo ministerio más, porque habría que devolver simplemente al MINCETUR, el Viceministerio de Industrias, Cooperativas y MIPES, y debería ir todo el personal de ese viceministerio al MINCETUR nuevamente, con lo cual el sector pesquería quedaría el resto de funcionarios que han venido trabajando en el Ministerio de la Producción. No se aumenta, pues, ni un solo puesto burocrático más, ni se aumenta tampoco el número de ministerios. Al contrario, yo creo que bien podría pensarse en una reingeniería para hacer más eficiente al sector y, sobre todo, más promotor de nuestra pesca y de nuestra agricultura. Tenemos los técnicos porque hemos visto la lluvia de personas que han tenido que salir por no cubrir el perfil. Tenemos los técnicos dentro del ministerio ya formado para manejar el sector pesquería, que sí es un ministerio técnico que necesita de gente que conozca, que necesita que impulse y que recuperemos el lugar que teníamos antes. Yo tengo muchísima confianza en la calidad de los profesionales que trabajan no solo en el Ministerio de la Producción, sino en las entidades adscritas al Ministerio, como el Instituto del Mar del Perú, el Instituto Tecnológico de la Producción, el FONDEPES, etc. Confío plenamente, como repito, en los funcionarios y creo que lo que se necesita es ordenar el sector y además generar las políticas públicas que nos permitan una pesca y una agricultura con función y con horizonte de futuro. No estar cambiando cada 6 meses prácticamente la política o el rumbo de la pesca y de la agricultura en nuestro país, sino que puedan haber reglas, normas predecibles y que hagan que todos los estamentos del sector pesquero, los pescadores artesanales, los pequeños procesadores, las industrias, los armadores, los exportadores, todos sepamos que hay un solo rumbo, que hay una senda de progreso y de crecimiento para nuestro país y que estas normas no van a ser alteradas y no se va a cambiar las reglas de juego como ha venido ocurriendo lamentablemente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son los pilares para nosotros, que tenemos un mar riquísimo, recuperar pues esta historia que teníamos de ser una potencia pues en el sector pesca, ¿no? Sin maltratar pues el tema de
de las primeros 5 millas, ¿no? Que siempre hablan los artesanales para que el producto crezca como debe crecer y no se le pesque antes de que se haya desarrollado. Sí, yo considero que hay algunas cosas que tendrían que ser de muy rápido desarrollo y además deberían comenzar a ejecutarse muy pronto. Primero, hay un tema pendiente que es la formalización de la pesca artesanal, la pesca y la agricultura artesanales. Es un proceso que viene desde el año 2016, por ejemplo, y que impide que los pescadores artesanales puedan tener el desarrollo que ellos mismos esperan. Ellos son los que han planteado la formalización como un tema fundamental. En segundo lugar, debe haber una política de defensa de nuestros recursos, de las flotas de países de aguas distantes que pescan inescrupulosamente recursos como por ejemplo la pota en nuestro mar. Creo que hay necesidad de un Estado más fuerte, más contundente, que participe más en las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. Por otra parte, es imprescindible la promoción del consumo del pescado para consumo humano directo, que debe hacerse como una política de Estado en todos los sectores estatales que consumen productos alimenticios. Llámese las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, hospitales, penales, etc. Por otra parte, está pendiente una norma de promoción de la agricultura, que es un sector que tiene muchísimo potencial, pero sin embargo nuestro país apenas exporta $400 millones, cuando nuestros vecinos Chile y Ecuador, que no tienen un mar tan rico como el nuestro, van en $5.000 millones. Solamente por negarse a darle estabilidad jurídica y a darle esa norma promotora a la agricultura. En fin, podríamos seguir enumerando algunos aspectos más, como por ejemplo la infraestructura que se necesita para la pesquería, tanto en cadena de frío como en infraestructura portuaria, muelles, que podría perfectamente desarrollarse a partir de asociaciones público-privadas y constituir a nuestro país en una ruta de norte a sur, en el que haya infraestructura que permita comercializar y que permita que el consumo de pescado se incremente, sobre todo en las zonas altoandinas, que es en las que más problemas de alimentación tenemos. Podríamos seguir enumerando 4 o 5 líneas maestras de la política pesquera y acuícola de nuestro país. Y yo estoy seguro que podrían generar en 5 años más que duplicar nuestras exportaciones, dar puestos de trabajo para 500.000 nuevas personas con empleos dignos, resolver en gran medida el problema del hambre y de la desnutrición en nuestro país y ser una potencia en el mundo que contribuya a erradicar el hambre que tanto ha aumentado después de la pandemia. Muy bien, y así como usted dice, y es un punto muy importante, que si vamos a estar en una crisis alimentaria, ¿a dónde vamos a mirar? Tenemos que mirar a nuestro mar. Ahí está la solución, ¿o no? Efectivamente, tenemos uno de los mares más prodigiosos, más productivos del mundo, y sin embargo, al lado del mar, tenemos ese mapa de pobreza y ese mapa de hambre que se ha incrementado luego de la pandemia y que sin embargo no sabemos atender oportunamente. De esta manera, fíjense cómo ha crecido la anemia y la desnutrición en nuestro país, y parafraseando a Antonio Raimondi, nosotros decimos que lamentablemente el Perú el mar peruano es una gran fuente de proteínas y sin embargo el Perú es un niño anémico y desnutrido nadando en ese inmenso mar de proteínas. Lo que pasa es que, como usted bien dice, se debe promocionar el consumo, debe estar en todos lados, debe estar casi al alcance del ama de casa para que lo primero que tenga a la vista es el producto peruano de nuestro mar peruano. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Alfonso Miranda. Él es presidente del Comité de Pesca y Acuicultura del SIN, que hay que separar, pues, de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? No del SIN, de la salita del SIN. Muchas gracias por estar con nosotros, porque se necesita, nos ha explicado por qué se necesita este Ministerio de Pesquería. Muchas gracias, señor Miranda, por estar con nosotros.